Buenas noches, respetable público. Gracias por su asistencia para tratar este tema sumamente doloroso, pero que nos deja muchísimas lecciones personales y comunitarias que tienen que ver directamente con la purificación y renovación de la Iglesia. ¿Qué podemos hacer por una Iglesia que sea realmente confiable, a la que podamos confiarle los niños, los adolescentes, las niñas? Una Iglesia sana, sin delitos tan monstruosos como los que se han estado cometiendo. Ver qué está haciendo la Iglesia frente a los abusos sexuales a niños y personas indefensas, qué orientaciones ha dado el Papa, los obispos, las normas y protocolos de procedimiento para acompañar las denuncias que se presentan y, sobre todo, lo que más nos debe interesar, qué se está haciendo para proteger a los menores y personas vulnerables. Les voy a pedir ahora que durante 3 minutos piense cada uno cómo le afecta el problema de los abusos sexuales contra menores en la Iglesia. ¿Qué pienso yo? ¿Qué siento yo frente a eso? Y luego, en pequeños grupos de 3, miren lo que cada uno ha expresado. Pero antes de hacerlo, quisiera que se fijen bien en estas palabras del Papa Francisco. Estamos sufriendo un mal terrible, semejante, a mi modo de ver, a la crisis del cisma de Occidente, o quién sabe si peor. Ningún mal, sin embargo, puede triunfar con tal de que no confiemos solo en nuestras fuerzas, sino confiemos en el auxilio de la gracia de Dios que no nos puede faltar. Y recordemos también que se trata de un vía crucis de la Iglesia que todos debemos recorrer. El camino de la victoria es el que siguió Jesucristo en la cruz. Tómense, pues, 3 minutos para tomar conciencia de lo que piensan y sienten cuando oyen hablar de los abusos sexuales en la Iglesia y después compartan en grupos de 3 cuáles son sus pensamientos y sentimientos. Los dejo pensando. Bueno, como pueden ver en sus pequeños grupos, las reacciones son las mismas aquí o en cualquier otra parte. El daño hecho por unos pocos nos duele a todos. Es una minoría en la Iglesia, pero que malogra todo el cuerpo. Otros, defendiéndose o defendiendo de mala manera la institución, dicen que esto es un montaje mundial de los medios de comunicación social enemigos de la Iglesia, que hay otras instituciones peores que nosotros. Otros se asustan y dicen, ¿qué va a pasar con la Iglesia? Temo por la Iglesia. O bien, ¿qué decepción me causan los sacerdotes y obispos? ¿Cómo es posible que gente que se dedica a Dios y a servir puedan abusar de niños? Y si por desgracia es una víctima de abuso, puede llegar a decir, no puedo soportarlo. ¿Por qué me tuvo que pasar? Todos sabemos que es algo terrible para los niños. Y nos preguntamos, ¿cuándo va a acabar? Hablamos, opinamos, discutimos, nos defendemos, pero no somos capaces de asumir verdaderamente el sufrimiento de las víctimas. Y ojo,
El hecho es que en todo grupo de 10 personas, una ha sufrido en algún tiempo de su vida alguna forma de abuso sexual. Y en Europa es peor, según el Consejo Europeo. 1 de cada 5 personas ha sido víctima de abuso. Aquí debe haber unas 60, 70 personas, con dolor lo digo y con sumo respeto, entre ustedes hay personas que sufren y que esperan con todo derecho que la Iglesia asuma su sufrimiento. Existe una gran brecha entre lo que sabemos de la violencia que se hace contra los niños y lo que sabemos que se debe hacer. Sabemos que causan daño, pero no sabemos qué hacer. Sabemos que reduce el potencial de los niños, de lo que ellos pueden aportar a la sociedad, que afecta su capacidad de aprendizaje, su desarrollo integral. Por eso, para nosotros, la prevención de la violencia contra los niños tiene que ser una de las mayores prioridades. Voy a aclarar los conceptos para ver de qué estamos hablando. En primer lugar, ¿qué entendemos por menor? Según el derecho de la Iglesia, el menor de edad es el que no ha cumplido los 18 años. Del abuso a esas personas menores vamos a tratar. Y personas vulnerables, decimos. ¿Quiénes son las personas vulnerables? Aquellas que habitualmente no tienen un uso adecuado, correcto de la razón. Pero también, y esto lo ha añadido el Papa Francisco, aquellas personas que ocasionalmente o de manera transitoria en algún momento dejaron de tener uso de razón y de querer, se sintieron incapaces de comprender y de querer, y el abusador se aprovechó de ese momento de crisis del niño o de la niña y abusó. Son personas vulnerables también las que llevan discapacidades físicas o las que en general están, por su ubicación social o por su psicología, en una relación de inferioridad frente al cura, están en relación de dependencia respecto al clérigo. Y aquí podemos citar muchísimos grupos humanos, como los refugiados, los desplazados, los pobres en general, que vienen al sacerdote para pedirle ayuda o porque el sacerdote tiene conocidos y tiene influencias. ¿Qué es el abuso sexual? La acción que se comete cuando un adulto seduce, chantajea, amenaza o manipula psicológicamente a un niño o una niña para involucrarlo en actividades sexuales o erotizadas de cualquier índole. No es únicamente abuso sexual la violación con penetración, no. Abuso sexual es también la manipulación psicológica de un niño para erotizarse. Los tocamientos, las imágenes con fines sexuales. ¿Qué es la pedofilia? Es un trastorno de la conducta sexual del adulto que le induce de manera compulsiva a buscar como objeto de atracción y de deseo sexual no al objeto adecuado, sino al niño, a la niña, al menor de edad. A diferencia de la sexualidad normal y madura, que en el caso de un varón lo induce
y le hace desear a la mujer, o en el caso de la mujer que busca al varón, o del homosexual que busca a otro hombre, o la lesbiana a otra mujer, el pedófilo busca niños, porque son los niños los que lo excitan. Y así compensa otras necesidades que no directamente están vinculadas a su sexualidad. Es una perversión. Sigmund Freud reconocía solamente 3 perversiones: el bestialismo, el fetichismo y la pedofilia. En todas partes del mundo, el pedófilo es un criminal, pero es también un inmoral. En el caso de un sacerdote, de un religioso, es alguien que con sus actos perjudica gravísimamente a la Iglesia, le quita credibilidad y perjudica también a sus colegas, sacerdotes o religiosos, porque ya no se cree tanto en ellos. Y esto lo voy a repetir varias veces. La privación sexual, por ejemplo, en un estado de celibato o de castidad, esa privación, ese no ejercicio de la sexualidad, no lleva necesariamente, no crea necesariamente pedófilos. No es que por el celibato eclesiástico estos hombres o estas mujeres se han vuelto pedófilos, no, sino que lo eran antes de emitir sus votos o de presentarse al sacerdocio. Y ya veremos que en general lo buscan como protección. La libertad del pedófilo está condicionada por la continua ansiedad en que vive y la compulsión a calmarla cometiendo actos y actos. Y ojo, quien ha sido pedófilo una vez puede generalmente ser pedófilo varias y muchas veces. Por ello hablamos de trastorno y no de simple enfermedad, porque se trata de algo que resulta ser más fuerte que la capacidad de controlarse. Es superior muchas veces a sus fuerzas. Y por eso mismo le aterra tanto a sí mismo y lo niega. Lo niega rotundamente. Incluso cuando tiene a la víctima ante el juez acusándolo. No, no ha sido así. Yo no te conozco. ¿Qué daños causa? En el mes de febrero, del 24 al 28, se tuvo en Roma, por iniciativa del Papa Francisco, un encuentro de obispos presidentes de las conferencias episcopales del mundo y superiores de las órdenes y congregaciones religiosas, masculinas y femeninas. En el curso de ese simposio, llamémosle, se escucharon estos testimonios. Me preguntan que hable sobre el dolor del abuso sexual que sufrí. Para todos es conocido que el abuso sexual deja una secuela tremenda para todas las personas y queda de por vida. Para una persona como católico lo más difícil es poder hablar de ese asunto. En mi caso, lo primero que pensé fue: voy a la iglesia, es santa, es madre, ahí me van a oír y me van a respetar. Y lo primero que hicieron fue tratarme de mentiroso. Me dieron la espalda y llegaron a decir que yo y gente como yo éramos enemigos de la iglesia y que me debía callar. Yo sé que ustedes están hablando allí sobre cómo terminar y cómo comenzar de nuevo y cómo reparar todos estos daños.
Primero, perdones falsos, perdones obligados, eso no funciona. A las víctimas hay que creerlas, respetarlas, cuidarlas y repararles. Hay que reparar a las víctimas, hay que estar con ellos, hay que creerles y sobre todo hay que acompañarlos, a ellos y a sus familias. Lo que estamos viendo es la punta del iceberg. Cuando la Iglesia ha querido que se diga que esto ya terminó, ¿qué pasa? Siguen saliendo casos por aquí y por allá. Porque se tratan como cuando uno ve un cáncer. Uno tiene que tratar el cáncer entero, no solamente sacar el tumor. Hay que hacer quimioterapia, hay que hacer radioterapia, hay que hacer tratamientos. Y yo estoy convencido de que la metástasis está en todo el cuerpo de la Iglesia. Segundo testimonio. Desde que tenía 15 años, mantenía relaciones sexuales con un sacerdote. Esto duró 13 años seguidos. Me quedé embarazada 3 veces y él me hizo abortar las 3 veces. Simplemente porque él no quería usar un preservativo ni un método anticonceptivo. Al principio tenía tanta confianza en él que no sabía ni me imaginaba que podía abusar de mí. Después le tuve miedo y cada vez que me negaba a tener relaciones, él me pegaba. Y como económicamente yo dependía de él, sufrí todas sus humillaciones. Teníamos estas relaciones tanto en su casa del pueblo como en la misma casa de acogida de la diócesis. En esa relación yo no tenía derecho a tener un novio. Cada vez que lo tenía, me ganaba una golpiza suya. Cuando se ama a alguien, se piensa en su futuro, se piensa en su bien, se piensa en su felicidad. No se abusa de la persona que uno ama. Y los sacerdotes y religiosos tienen tantos medios para ayudar, pero tantos medios para destruir. Tercer testimonio, este es muy sobrecogedor. Tengo 53 años y soy sacerdote religioso. Este año justamente cumplo mis bodas de plata de ordenación sacerdotal. Estoy sumamente agradecido a Dios. Pero ¿qué herida llevo conmigo? El haber conocido a un sacerdote. Cuando yo era adolescente, después de la conversación, iba donde el sacerdote para que me enseñara la Biblia y a leer durante la misa. Y él me tocaba mis partes íntimas. Pasé una noche en su cama y esto me hirió profundamente. La otra cosa que me hirió fue el obispo, a quien después de muchos años, ya como adulto, le hablé de lo que me había pasado. Fui con él junto con mi provincial, con mi superior provincial. Primero le escribí una carta al obispo. 6 meses después me llamó. El nuncio reaccionó mostrando comprensión. Entonces me encontré con el obispo y nada más verme me atacó sin tratar de entenderme y eso me hirió hasta ahora. Por un lado, el sacerdote, que me hizo daño, y por otro, este obispo que... ¿Cómo me puedo sentir? Pues muy mal. Porque ni ese sacerdote ni el obispo respondieron a mi carta ni a mi deseo y ya han pasado 8 años y no han respondido. ¿Qué me gustaría decir a los obispos y a ustedes, obispos y cardenales aquí presentes?
que escuchen a estas personas, que aprendan a escuchar a las personas que les hablan. Doy gracias a Dios por la iglesia. Perdono de corazón a ese sacerdote y a ese obispo. Me siento agradecido de ser parte de la iglesia. Además, tengo muchísimos amigos sacerdotes que me ayudan. Cuarto testimonio, ¿qué es lo que más me ha herido? Pienso en la pérdida total de mi inocencia, de mi juventud. Todavía hay dolor en mis relaciones familiares. Todavía hay dolor y vergüenza en mi relación con mis hermanos y hermanas. Tengo un gran dolor. Mis padres también lo llevan por la disfunción, por la traición, por la manipulación que ese hombre malo tuvo conmigo. Era nuestro sacerdote. Ahora estoy bien porque he encontrado esperanza y sanación al contar mi historia, al compartir mi historia con mi familia, mi esposa, mis hijos, mis amigos, y porque puedo hacer esto. Yo pediría a los obispos que tengan verdadero liderazgo, que actúen con visión y sobre todo con coraje. Eso es lo que espero ver. Quinto testimonio. He sido acosado sexualmente durante mucho tiempo, más de 100 veces llego a contar. Y este acoso me ha creado traumas profundos y recuerdos imborrables que cargo toda la vida. Es muy difícil vivir la vida. Es difícil conectar con la gente. He cargado con esta actitud en mi familia, con mis amigos e incluso con Dios. Y cada vez que he hablado con superiores religiosos, todos han encubierto prácticamente cada asunto. Han encubierto a los autores y eso te mata. Llevo mucho tiempo dando la batalla y la mayoría de los superiores, por razones de amistad, no hacen nada. Son incapaces de detener a ese criminal. Etcétera, etcétera, etcétera. Frente a estas y otras tantas experiencias, pido a los obispos del mundo, a los superiores religiosos, que lleven a cabo actos firmes y decisivos que realmente pongan en su lugar a esos perpetradores de delitos. Palabras del Papa Francisco. Si queremos salvar a la Iglesia, los perpetradores todos deben ser castigados. Pido a los obispos que sean muy claros en esta materia, porque esta es una de las bombas de tiempo más poderosas que están ocurriendo en la Iglesia. Si quieren salvar a la Iglesia, actuemos juntos para hacer que los perpetradores lleguen a darse por vencidos. Como siempre dijo Jesús, necesitamos ser como niños, jamás ser abusadores sexuales de niños. Esa señora es una de las que habló y cuyo testimonio he leído. Veamos el problema a escala mundial. Según la Oficina Mundial de la Salud de las Naciones Unidas, 1.000 millones de menores de 2 a 17 años sufrieron violencias físicas, emotivas o sexuales en el 2017. El 2019 es casi igual. Según la UNICEF, el organismo de las Naciones Unidas para la Infancia, 120 millones de niñas sufrieron abusos sexuales en general, desde caricias hasta la violación.
La misma organización, UNICEF, refirió que en 38 países de bajo o escaso ingreso económico, 17 millones de mujeres admiten haber sufrido violencia sexual. Se calcula que las víctimas de pedofilia en nuestra sociedad mundial alcanzan un 15 y hasta 20%. Solo el 50% de estos niños y niñas habla antes de por lo menos 10 años. Solo 15 de estos casos llega a ser denunciado en los tribunales. Solo el 5% acaba realmente en un proceso penal. Se denuncia solo el 2% de los abusos cuando ocurren en la propia casa, en la propia familia. Y ya veremos qué es el porcentaje más alto. Cuando, por ejemplo, ustedes dicen, ¿por qué no castigan a Luis Fernando Figari? Por esto. No hay denuncias. Y si las hay, ya pasó el tiempo por la prescripción. Volveremos a este asunto. Rara vez las víctimas buscan ayuda. 1 de cada 3 no habla con nadie. Todo esto está refrendado con citas textuales que, quien quiera, las tengo en mi escrito, no aquí. Este es de UNICEF. Por vergüenza, confusión, miedo a la venganza, culpabilidad, desconfianza en las instituciones, condicionamientos culturales, desinformación de que hay servicios que les pueden ayudar, la angustia lleva a la amargura. La angustia llega a vengarse, haciendo él lo mismo, convirtiéndose en un violador. Peor aún, el abuso sexual en muchos niños y niñas las lleva a revictimizarse, a buscar que las vuelvan a violar. Y a veces al suicidio. Europa. 18 millones de niños víctimas de abusos. En 28 países europeos, 2,5 millones de mujeres jóvenes declararon haber sufrido abuso antes de los 15 años. Asia, solo tengo datos de la India. El Asian Center for Human Rights declaró un total de 48,000 casos de violación de menores en el año 2000 y aumenta en esta proporción, 336%. América y Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos declaró que cada año más de 700,000 niños y según ese centro dedicado a tratar la infancia explotada, 1 de cada 10 sufren abuso sexual en los Estados Unidos. África, pocos datos, muy pocos datos. Sudáfrica, un joven de cada 3, sea hombre o mujer, está de hecho en situación de riesgo de que abusen de él sexualmente. 785,000 jóvenes entre los 15 y 17 sufrieron abuso. En otros países, estos abusos a menores se insertan en el contexto mucho más amplio y dramático de los conflictos que se dan en África, conflictos raciales, conflictos de fronteras, etc. Oceanía. 1 de cada 6 mujeres declararon haber sufrido abusos físicos en Oceanía, en Australia. 1 de cada 9
sufrieron este abuso. 55.600 menores tuvieron que ser alejados de su familia para poder curarles de sus abusos sufridos y prevenir. Esto es muy triste. Los niños indígenas han tenido 7 veces más riesgo de ser abusados. América Latina. 1.100.000 niños y niñas, adolescentes en América Latina han sido víctimas en algún momento de su vida. Cada hora de cada día, 2.200 niños, principalmente niñas, son explotados sexualmente en nuestros países. El 50% de los agresores viven con sus víctimas y el 75% de los abusadores sexuales de niños en nuestros países de América Latina son familiares directos, padre, padrastro, tío, tía, hermano. Fuente UNICEF. Colombia. 8.200 menores fueron víctimas de algún tipo de violencia en el 2019. Cada día se conocen 66 incidentes de maltrato y hay un promedio de 24.000 denuncias cada año. ¿Cómo se procesa eso, pues? Argentina. En los últimos 15 meses se han iniciado cerca de 2.000 procesos de abuso de menores. Van en aumento. Las autoridades reconocen que es el delito menos denunciado. No se denuncia, no se denuncia. México es muy triste. Primer lugar en abusos sexuales de niños en el mundo. 4,5 millones cada año. Abuso sexual. La mayoría de los abusos se producen en la casa. 7 de cada 100 durante su infancia. Los principales agresores, 30% abuelos o padrastros, 13% tíos, 11% los padres biológicos, 10% los primos, los vecinos, los maestros, los hermanos, los curas. Brasil, triste también. Cada 8 minutos un menor de edad es víctima de abuso sexual. Perdón. El 69% de los abusos sexuales son de niños. El 60%, el abusador es familiar. El 25% son niños de 7 a 9 años. 12% han sufrido abusos de más de un violador. 22% de los violadores actúan más de una vez contra más de un menor y algunos son verdaderos depredadores y andan sueltos, incluso en el clero. El 95% son hombres. Perú, 70 violaciones cada día denunciadas. 76% menores, según cifras del Ministerio Público. 76% menores de edad, 60% entre 13 y 17.
70 violaciones denunciadas. Y es el 2% el que se denuncia. En el 2017 se denunciaron 25.000 abusos, 76 de menores, 8% más que el año anterior. Ministerio Público. En el 2018, 1.727. Miren cómo crece. El 100% de los imputados son hombres. Según la Fiscalía de la Nación, los abusos sexuales se producen entre la tarde y la noche. En la casa del victimario o en la casa de la víctima o en ambas localidades. ¿Cuántos niños pues los dejan solos? Pues? El 78% de las víctimas conocía a su abusador, al que abusó de él o de ella, quien usó de violencia física o verbal. El 78% conocía al que lo violó. El 40% fue violado por un familiar, padre, madre, abuelo, otros. El 26% por una persona conocida de la familia, ahí puede entrar el cura. Y el 12% la pareja, el enamorado, el que fue su enamorado, el que es conviviente, etc. Esto es terrible, léanlo. Así lo reconoció el gobierno en un comunicado según estadísticas proporcionadas por la ONU. Tercer lugar después de Bangladesh y Etiopía. Mire usted, Etiopía, ciudades, Bangladesh, ciudades, Perú, provincias, 46, 49. ¿No? Esto es en general en abusos sexuales, no solo de niños. Causantes de los abusos de menores. El 73%, alguno de los padres, o un pariente, o un amigo, un conocido, un profesor, un adulto extraño. Esto es menor. Entonces, el teatro de las violaciones no es solamente la casa. También es el barrio, la escuela, el deporte, los entrenadores y, por desgracia, también la iglesia. Pasamos a otro capítulo, igualmente terrorífico, la pornografía infantil, un negocio que da millones de divisas y crece y crece y crece. En el 2017 había 78.500 páginas web de pornografía infantil. En el 2019 hay muchísimas más. Cada 7 minutos una página web envía imágenes de niños que están siendo abusados sexualmente. Es una barbaridad, es una monstruosidad. Son más de 4 millones los sitios pornográficos en el mundo, es decir, en la Internet. Los sitios, es decir, las páginas web. Pero son considerados legales. ¿Por qué? Porque es para adultos. Fíjense esto, el Pornhub, que es la compañía de mayor producción pornográfica, tiene en su página web 24.500 millones de visitas.
81 millones de visitantes cada año. ¿Y quiénes van a la página web? ¿Solo los adultos? No, por favor. El 61% usa celular, los niñitos tienen celular, el 28% usa computadora. ¿Qué joven no tiene su computadora o su laptop? Y el 11% en la tablet. Igual. Estos son artefactos que también los niños y los jóvenes ven. Y están siendo alimentados por eso. Otra cosa, otro cáncer, el turismo sexual. Todos esos países que ven ahí en el mapa proporcionado por la Oficina Mundial del Turismo, todos ellos. Aquí está el Perú. Casi toda América Latina, menos Bolivia. África, menos. Europa, libre. ¿Por qué? Porque exporta. Asia, la más. Terrible. Según la Organización de Estados Americanos, el 20% de los 700 millones que viajan lo hace con una motivación sexual. O sea, van a la agencia de turismo a pedirle un itinerario en el que pueda haber sexo. Y de estos, el 3% pide expresamente sexo con menores. Es decir, fíjense ustedes, cada 100 personas que atraviesan el control migratorio de nuestro aeropuerto, de esas 100, 20 vienen buscando recreación sexual y 3, prostitución de niños. Y eso sigue, porque da muchísimo dinero y muchísimas divisas. Y hay que aumentar los turistas, sí. Ahí las tienen a las pobrecitas. Problema creciente en América Latina. Ya no se puede ocultar. Niñitas que se dedican a la prostitución en Lima. Es que a mi mamá le pagan poco. Según la Organización Mundial del Turismo, cada año en el mundo 3 millones de personas viajan para tener relaciones sexuales con niños. Y los principales destinos son, aquí en América Latina, Brasil, República Dominicana y Colombia, son los que más atraen, pero también el Perú, como vamos a ver. Sin embargo, los países más devastados por esta lacra son Tailandia y Camboya. El mayor número de turistas sexuales, ¿de dónde proceden? De Francia, de Alemania, del Reino Unido, de China, de Japón y también de Italia. En los últimos 10 años se ha fortalecido nuestra economía, gracias a Dios, y han aumentado los turistas. Esto ha provocado que la trata aumente. Según el informe de nuestra Dirección Nacional de Turismos, Lima es la que más trata de niñas y niños tiene. Es decir, la ciudad que más secuestra, captura, compra niños y niñas. Pero el paraíso sexual por excelencia, por los prostíbulos, por la venta de niñas en las calles, es Iquitos. Ahí las tienen, esas niñas son de Iquitos. Y otros destinos son Pucallpa, Tarapoto, Puerto Maldonado, por supuesto, Cusco, Arequipa, La Libertad. Perú es el tercer país de América con más víctimas de trata de menores. No solo de trata de blancas, de mujeres adultas, sino de niñas.
Detrás de todo abuso sexual, y lo digo categóricamente con el Papa, hay un abuso de poder. El abuso sexual es una característica del abuso de poder. No se puede comprender el fenómeno de los abusos sexuales de menores sin tomar en consideración el poder. Siempre son consecuencia de un poder mal usado, de aprovechar la posición de inferioridad en que está el niño o la niña, el indefenso, al que se puede manipular en su conciencia, en su fragilidad física o en su carencia psicológica. El abuso de poder está presente en otras formas de abuso, naturalmente, como son los niños olvidados, los niños soldados, los menores prostituidos, los malnutridos, los secuestrados, las víctimas del comercio de órganos, etc. Se hace mucho, pues, con los niños. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué le diría a una mamá que viene a hablarme? La regla de Kiko. Esto está hecho por la Comisión Europea de Defensa de los Niños. Estas son las ideas. Cada niño, uno de cada 5 es víctima del abuso por alguien que conoce. No dejes que esto suceda a tu hijo o hija. Escucha y sé receptivo de lo que le está pasando. Enséñale la regla de Kiko, que luego vas a ver que es muy simple. Habla con tus hijos y con tus hijas. Despiértales la confianza para que se comuniquen contigo. Si ya no te tocan, es que algo está pasando. Diles que su cuerpo les pertenece y que no deben dejar que nadie lo toque sin su permiso. Y que hay buenas formas de tocar y malas formas de tocar. Regla de Kiko. Al niño o a la niña. No permitas que otro niño o persona adulta toque las partes de tu cuerpo que suelen ir cubiertas por tu calzoncito o tu calzoncillo. Y no debes tocar a otros niños, niñas o adultos en esa zona. Hagamos eso. Tu cuerpo es tuyo, te pertenece. Que nadie te lo toque sin tu permiso. Hay que hablar abierta y directamente sobre la sexualidad, sobre lo que llamamos las partes privadas, llamar a las cosas por su nombre, nombres correctos para los genitales y otras partes del cuerpo. Eso ayuda a los niños. Enséñenles a decir no de forma inmediata y firme a un contacto físico. Que se alejen de una situación que ellos ven que les da miedo. Hay una buena forma de tocar y una mala forma de tocar. Y los niños saben reconocerlas naturalmente. Hay secretos buenos y secretos malos. Generalmente los abusadores le dicen al niño o a la niña que no hable, que pobre de él como hable, y guarda secreto. Ese es un secreto malo. ¿Por qué? Porque te preocupa, porque te mantiene incómodo, incómoda, porque te asusta, te pone triste cuando lo recuerdas. No debes mantenerlo. Cuéntalo. Avancemos un poco en los escándalos en la iglesia. Bueno, ahí está, los más oscuros, los menos y el Perú. No estamos todavía entre los de color más oscuro. Todavía. Pero en 1985 comenzaron en Estados Unidos las primeras denuncias. En el año 2000
fue la primera crisis de amplia resonancia en los Estados Unidos. Saltaron a luz los abusos cometidos por sacerdotes en los decenios precedentes y, lo que es peor, el modo reprensible como los trataron los miembros de la jerarquía, el encubrimiento. En el año 2002, el diario Boston Globe publicó una gran investigación. Sobre esta se hizo la película que muchos habrán visto de Spotlight. Al ver todo esto, Juan Pablo II llamó a los cardenales norteamericanos a Roma y le pidió la renuncia al cardenal Bernard Law, arzobispo de Boston, que había sido ya juzgado en los tribunales civiles por encubrimiento. Mediante un arreglo con la justicia de los Estados Unidos, fue llevado, se le concedió ir a Roma, donde se le mantuvo reprimido en la Basílica de Santa María Mayor. Y ahí murió. Sí. La película Spotlight. ¿Qué lecciones dejó la crisis de los Estados Unidos? Aunque de esto les va a hablar muy bien el padre Kevin. Que los abusos sexuales venían de mucho tiempo atrás. Que hubo muy mala selección de candidatos al sacerdocio. Que la formación del clero, sobre todo en los aspectos de formación de la sexualidad humana y de la afectividad, había sido muy insuficiente. Que había cundido la ideología de la autodefensa de la institución eclesial, que llevó a ocultar la verdad. Lo que le preocupaba a la autoridad eclesiástica no era el sufrimiento de las víctimas, sino cómo iba a quedar la institución. Hay que defenderla. Entonces, ¿qué hicieron? Taparon o enviaban al cura a otra parroquia, al religioso a otro colegio y así sucesivamente. Al ver esto, la Conferencia Episcopal se puso seriamente al problema. Medidas serias, muy serias, que con el tiempo se han revelado muy eficaces y sirven para todas nuestras diócesis. Las denuncias y juicios siguieron durante todo el pontificado de Benedicto hasta hoy, con gravísimas consecuencias en la credibilidad, actividad y economía de la Iglesia en los Estados Unidos. He tenido ocasión de hablar con varios provinciales, obispos, incluso cardenales, y piensan que la Iglesia en concreto de ellos, de los Estados Unidos, debe esperar décadas para que se le devuelva la confianza. Por de pronto, lo cual duele, les han retirado gran parte de su ayuda económica. Según cálculos del grupo Bishop Accountability, los acuerdos económicos de la Iglesia con las víctimas, ya sea para que no vayan al juicio y haya arreglo de ¿cómo se llama eso?, de conciliación, o la transacción ya cuando el juez dicta la sentencia de reparación, pasa los 3.000 millones de dólares que ha tenido que pagar la Iglesia de los Estados Unidos. Miren esa cifra. 3.000 millones de dólares en reparar a las víctimas. Hay diócesis enteras que han quebrado. Hay provincias religiosas de congregaciones y órdenes, incluso de jesuitas, que han quebrado. Nuestra provincia de Oregón. Es decir, más claro no puedo ser. En todas las diócesis de los Estados Unidos,
en casi todas las congregaciones, por lo menos de hombres, en casi todas. Solo la diócesis de Los Ángeles pagó 660 millones para reparar a 508 víctimas en el 2007. Y ha seguido. Esto demuestra, pues, que el renovar y reformar a la Iglesia y purificar la memoria de los crímenes de que hablaba Juan Pablo II exige mucha plata. En los Estados Unidos, dos hechos en particular tuvieron gran impacto. El caso del cardenal McCarrick y el informe del Gran Jurado de Pensilvania. Cardenal Teodoro McCarrick, arzobispo emérito de Washington, un obispo queridísimo en los Estados Unidos, asíísimo, de un gran prestigio. El Papa comenzó por quitarlo del colegio cardenalicio, se le quitó el sacerdocio, el ejercicio del ministerio sacerdotal, porque se demostró en los tribunales que había abusado de seminaristas y de un acólito. El 16 de febrero se le quitó del estado clerical. Está en Roma en un monasterio de clausura. Esto fue terrible. El Gran Jurado de Pensilvania, en 6 diócesis, durante 70 años, en 6 diócesis de Pensilvania, 300 sacerdotes resultaron culpables de pedofilia, más de 1,000 víctimas confirmadas. Los responsables de la Iglesia encubrieron los delitos, trasladaron a los sacerdotes a otros lugares, no informaron a los padres, no informaron a las autoridades civiles. Esto fue una bomba. El famoso informe de Pensilvania. México. Marcial Maciel, pedófilo. Clamoroso y gravísimo caso. Maciel fue el fundador de los Legionarios de Cristo. Fue declarado culpable de múltiples abusos contra menores, contra seminaristas, tras un largo proceso iniciado en la Congregación de la Doctrina de la Fe, en el Vaticano, por el entonces prefecto de esa congregación encargada de ver todos estos delitos, que era el entonces cardenal Ratzinger. Maciel murió en el 2008 antes de ser sancionado por la justicia civil. 4 años después, la Legión de Cristo admitió los casos de sus abusos, más la existencia de varios hijos. El Papa envió al cardenal de Paolis para revisar y reformar las reglas de esta orden. Aparte de esto, la Conferencia Mexicana ha admitido que 152 sacerdotes han sido dimitidos del estado clerical por sus delitos desde el año 2010. Y el cardenal Cabrera declaró algunos, por el tamaño de la culpa, fueron a la cárcel. Pues ahí es, pues. El caso Maciel dejó lecciones, sacó a luz el problema de otros institutos cuyo líder había conducido a formas gravísimas de ejercicio de la autoridad, con maltrato físico y psíquico de los seminaristas o estudiantes, con violación de la libertad y secreto de las conciencias, con abusos sexuales de jóvenes adultos y hasta de menores. El caso Maciel es lo mismo que ocurre en el sodalicio de la vida cristiana, fundado por Luis Figari en el Perú, y lo que pasó con la unión sacerdotal de Fernando Karadima en Chile. Es decir,
un líder carismático, con una personalidad subyugante, establece una forma de trato autoritaria, déspota, cruel muchas veces, en la que cabe el maltrato físico de los jóvenes que se preparan para hacer sus votos, el maltrato psíquico, humillaciones, por ejemplo. La libertad de conciencia se utiliza, se le hace revelar lo que le pasa, les exigen revelar sus confesiones y llegan a abusar de ellos sexualmente. La mayoría son jóvenes adultos que entran pues desde los 18 años, pero también ha habido de menores de 14. Es lo mismo que pasó en el sodalicio y que pasó en Chile. El sodalicio. En el 2000 vino la primera denuncia de abusos psicológicos y físicos, hecha por José Enrique Escardó, un ex sodalite. En el 2007, un sodalite, Daniel Beltrán, fue detenido por la policía cuando intentaba sacarle fotos a un niñito. Fue expulsado. En el 2010, Figari renunció al cargo de superior por motivos de salud. Y ese mismo año, la causa de beatificación de Germán Deutsch se detuvo, fue detenida, porque se había demostrado que había cometido abusos sexuales de adolescentes. El sodalicio contaba con esta información desde el año 2008. En el 2011, Diario 16 informó de los abusos sexuales de Figari. En el 2015, el periodista Salinas publicó su libro Mitad monje, mitad soldados, que recoge 30 testimonios de abusos cometidos cuando él era sodalite. La Fiscalía abrió la investigación contra Figari, pero concretamente los delitos de violación sexual habían prescrito. En el 2016, el sodalicio llamó a peritos de otros países, sobre todo de los Estados Unidos. Hay que reconocer que ellos consultaron mucho este asunto y que trajeron a la gente más versada en el manejo y seguimiento de los casos, sobre todo en los Estados Unidos. Fue una comisión internacional que investigó todas las denuncias que tenían contra Figari y contra el sodalicio. Además, la Santa Sede nombró al cardenal Tobin delegado para el gobierno del sodalicio. Asumió el mando. En el 2016, aquella comisión de expertos concluyó por lo menos 36 personas, 19 de las cuales habían sido menores de edad, sufrieron abuso sexual entre los años 75 y 2002 de parte de sus líderes, entre los cuales Figari. Hasta donde yo sé, delitos sexuales de menores para Figari han sido 5. ¿Qué pasó en el 2017? Que la fiscal María del Pilar Peralta archivó las denuncias. ¿Por qué? Porque no había denuncias. Porque la gente no denuncia. Y esto me lo van a oír repetir continuamente. Y por el tiempo transcurrido de la prescripción. En ese mismo año el Congreso crea una comisión para investigar al sodalicio, que está presidida por el congresista Belaúnde.
Entonces el Papa Francisco ordenó intervenir al sodalicio tras esa investigación fiscal contra Figari. La Santa Sede sancionó a Figari. ¿Qué sanción le puso? Usted no debe regresar al Perú a no ser que la justicia lo reclame. ¿Por qué? Para que no hable, para tenerlo cerca y vigilarlo. No puede habitar usted en una casa donde haya una comunidad de sodalicio. No debe tratar con los sodálites. No puede hacer declaraciones públicas. Esto no le gustó a Figari y apeló a la Suprema Corte del Vaticano, la que se llama la Signatura Apostólica. En el 2018, la Santa Sede mandó al Monseñor Londoño, colombiano, para gobernar el sodalicio como comisario. Fueron no depuestos, pero sí colocados en el nivel de asesores e informadores de Londoño, los superiores del sodalicio. Otra fiscal, María León, denunció a Figari por secuestro de adolescentes. Ya cambiaron la denuncia. Y denunciaron también a Jeffrey Daniels, Virgilio Levalli, Daniel Murguía y Óscar Tocomura, ninguno de los cuales está ya en el sodalicio. La Signatura Apostólica rechazó la apelación de Figari. Del 6 al 27 de enero de este año, los sodálites hicieron su capítulo general, su asamblea, y eligieron a José David Correa, colombiano, como nuevo superior. Decidieron escoger gente joven que no han participado de los escándalos, ni han formado parte del grupo de los superiores de años anteriores. Y emitieron un comunicado de reconciliación que dice: consideramos un deber pronunciarnos sobre la relación de nuestra comunidad con Luis Fernando Figari, a quien no podemos considerar como referente espiritual para nuestra vida. Condenamos con firmeza, con dolor y vergüenza, los abusos cometidos por él, el mal uso de su autoridad, su falta de respeto a la libertad, los abusos físicos y psicológicos y los abusos sexuales que fueron en su momento denunciados e investigados por nuestra comunidad y la Santa Sede. Creo que nos quedamos aquí porque ya están un poquito cansados.